Buen día. Hoy, domingo, leemos, como haremos todos estos domingos, del Evangelio de San Marcos, que Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada, y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. El pasaje nos habla de la dificultad que tuvo Jesús con aquellos que lo habían visto crecer y que lo reconocían como uno de su pueblo, el carpintero de Nazaret, justamente, y que nos sirve como una indicación también a los cristianos de que muchas veces nos va a ser más difícil hablar de nuestra fe en nuestro ámbito, donde nos conoce todo el mundo, que en un auditorio en el que nadie nos conoce, en un lugar donde se nos conoce de un modo más superficial. Pero hay detrás, eso queda como un desafío, ¿no? Pero hay detrás un dato que lo hemos también comentado alguna otra vez, que es cómo era conocido Jesús. Tenemos un dato lindísimo de cómo Jesús era conocido dentro del pueblo de Nazaret como el carpintero. Ahí la palabra griega que utiliza el Evangelio es la palabra tekton, que significa el que trabajaba la madera y el que trabajaba la piedra. Es decir, no era tanto, lo hemos dicho muchas veces, no era tanto el carpintero de taller, sino que era el carpintero de la construcción, el carpintero de obra, podríamos decir. Lo cual nos puede dar una idea de cómo era Jesús, cómo era un hombre que trabajaba, eso, lo hemos dicho otras veces, perdón que insista, ¿no? Pero una especie de artesano bucólico en un lugar pacífico y solitario, siempre solitario, mientras cantaba salmos y bajaban los pajaritos a pasársele sobre los hombros, como si fuera una película de Walt Disney, cuando en realidad era un obrero de la construcción, es decir, un hombre que trabajaba junto con otros en el fragor de una obra de construcción, que siempre ha sido un terreno no de finuras, sino de rudezas, de fuerza, de entusiasmo, también de capacidad de trato y de trabajo con los demás. Pensemos en las manos de Jesús, las manos de un carpintero, y cómo esas manos son las que llevan las cicatrices del trabajo acumulado con tanta gente, con gente fácil, con gente difícil, y trabajando con ellos, buscando ser entre ellos, no buscando, sino siendo entre ellos el Hijo de Dios hecho hombre, que mezcla su trabajo, su sudor, su cansancio, sus alegrías, su entusiasmo, sus proyectos, con los de aquellos de los que está rodeado. Cuando Jesús empieza a predicar, todo eso lo lleva en el corazón. Cada diálogo con sus colegas, cada pelea por un sueldo, cada reclamo de un cliente, cada indicación que le daban de cómo habían de hacerse determinadas cosas en las que trabajaba. Hay una hipótesis de que como Nazaret era un pueblo muy chiquito como para recibir el trabajo de un carpintero, donde la gente en general era autosuficiente, a pocos kilómetros, a una hora de camino, en Séforis, una gran ciudad que no nombra el Evangelio, estaba en plena construcción en época de la infancia y adolescencia y juventud de Jesús, donde puede haberse contratado hasta los 30 años, probablemente después, dice esa misma hipótesis, hubiera mudado al norte del lago de Genesaret porque estaba construyéndose la ciudad de Tiberias, también cerca de allí, donde hacía falta mano de obra especializada. Jesús llega a su vida pública con una vida social, laboral previa, que es la que hace tan rica su enseñanza, tan cercana para aquellos que lo escuchaban. A veces tenemos una visión medio poética, ¿no? De Jesús hablando de barcas y de redes, de ovejas y pastores, de casas que se construyen, de cimientos, de edificios,
de ahogado. Y es como si fuera... nosotros no tenemos mucha experiencia de ver pastores, de ver tal vez pesca en redes, la pesca comercial. Nos suena como algo por ahí medio parabólico, pero en realidad para Jesús era lo que lo rodeaba como el mundo del trabajo, ¿no? El Hijo de Dios hecho hombre en silencio trabajando entre los hombres. Una idea que le gustaba mucho a San José María para proponer a los cristianos como un modelo. Ser entre los que nos rodean Cristo. ¿Qué pasa? El cristiano es otro Cristo, el mismo Cristo que va trabajando con sus colegas, insisto, algunos más cómodos que otros, algunos más simpáticos que otros, pero un modelo de vida cristiana que no es algo ajeno al mundo de mi trabajo, de mis relaciones. Se habla también acá de la familia de Jesús, y no es ajeno a todo ese ámbito. Es una vida que se entrelaza con una caridad vivida en el trabajo diario, con una caridad vivida en las relaciones diarias de amistad y de familia. La caridad puesta en juego en cada una de las circunstancias. Pidámosle al Señor que nos ayude a meditar en esta inspiración de verlo a Jesús como un carpintero trabajando entre otros, que es el gran modelo que tenemos para los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.